La institución financiera Story ha cambiado sus condiciones de tasas, ya no van a ser las que tenían antes y además sus indicadores financieros también se han modificado. Tema bastante relevante para todos los que han invertido, están invirtiendo en este momento o han considerado esta como alguna alternativa para alguna inversión a la vista o a plazo. Entonces, a lo que venimos, hablemos de los cambios en Story y contestemos esta pregunta: ¿sigue valiendo la pena en 2025 para este segundo semestre? Normalmente, cuando entras a una página de una institución financiera, en su página principal te ponen una de sus principales ofertas. Vamos a ver qué tienen. Al momento de grabar el video, tienen esto en la pantalla principal de su página y dice: ahorro con rendimiento garantizado hasta un 10%. Con nuestra cuenta flexible tú eliges liquidez 24/7 o plazo fijo con mayor ganancia. Vaya que las tasas han cambiado mucho, viejos recuerdos cuando ahí en esa pantalla principal en vez de tener un 10 tenían un 15 en grandote. Y es que las tasas las acaban de cambiar hace unos cuantos días. Estas eran las que tenían anteriormente, donde efectivamente manejaban hasta un 10% en GAT nominal. Ahorita hablaremos de esto en su versión a 90 días. Para otros plazos manejaban el 8.50, el 9. Vamos a ver las tasas vigentes. Aquí están apareciendo en pantalla. A partir del 29 de julio hay cambios. Ellos mismos recomiendan un plazo de 90 días con una tasa nominal de GAT nominal del 8.20, 30 días 8.05, 180 días 7.50, 360 días, prácticamente el año, 7%, y la versión indisponible 24/7 el 8%. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Y en el caso particular de Story tenemos que hacer una anotación importante de cómo publican estas tasas. A diferencia de otras instituciones financieras que la publican de manera diferente, aquí tenemos que hacer una distinción. Y es que las instituciones financieras suelen publicar su información en dos maneras. Una, la tasa de rendimiento que te están ofreciendo, que normalmente viene en términos anualizados, es lo más común cuando la vemos de esta manera. La mayoría de Sofipos en la página de CETIS Directo, los pagarés bancarios, la mayoría te lo expresa de esta manera, aunque suelen expresar las dos, es la que usan más en su publicidad. Pero el caso particular de Story usa más esta versión que se llama GAT nominal. A mí en lo personal no me encanta, ya lo he expresado en otros videos, que usen el GAT nominal porque ahí asume que se va a reinvertir el dinero durante todo el año. Por ejemplo, si vas a invertir en el plazo de 30 días, asumen que vas a estar renovando durante 12 veces al año esa versión de 30 días y que la tasa la van a mantener, cuando hemos visto que las tasas no siempre se mantienen, incluso han seguido una tendencia a la baja. Por eso esa tasa a mí no me encanta, porque a lo mejor da información que no es posible lograr. Pero para facilitar la labor y la comparación, aquí tenemos una tabla donde están los plazos que manejan desde la vista hasta 360 días, el GAT nominal como lo suelen publicitar, y la tasa de interés, que nos sirve más para comparar. A la vista 7.70, 30 días 7.77, su plazo recomendado que más paga 7.96, 90 días, 180 días 7.36 y 360 días el 7. Y vaya que fue un recorte importante para todas las tasas y los plazos que manejaban. Aquí estamos viendo un comparativo de cómo estaban las tasas antes y cómo están las tasas a partir del 29 de julio. Te puedes dar cuenta que para muchos plazos bajaron las tasas 1%, 1.69, 0.97. Y no es la primera vez que hacen un recorte de este estilo, ya llevan varias ocasiones donde anuncian cambios drásticos para diferentes tasas y plazos. Vamos a ver un poco de historia. Aquí estamos viendo información histórica. Vamos a ver, por ejemplo, cómo estaban en noviembre del 2024. Fíjate, a 360 días manejaban el 15.50, hace unos cuantos meses, a finales del año pasado. Es más, este año a inicios, en enero del 2025, en su plazo de 90 días, 12.87. Ahorita ya vimos que la gran mayoría están entre un 7-8%. Y como te diste cuenta, por alguna razón estratégica de ellos, el plazo de 90 días es el que más ganas le echan, donde están buscando dar un incentivo ligeramente mayor comparado con otros plazos. Y eso prácticamente lo vienen haciendo desde finales del año pasado y así se ha mantenido en todos los recortes. Están buscando incentivar el plazo de 90 días. A algunos usuarios les gusta invertir a plazo, también sé de muchos que les gusta más la versión a la vista, es decir, tener el dinero disponible. Oye, lo necesito un jueves por la tarde, un sábado, un domingo que puedan hacer la transferencia. En ese caso particular también han habido recortes importantes. Fíjense, por ejemplo, en 2024, cómo estaban cerrando en 12.22
y ahorita, como lo veíamos, 7.70. Y como lo he comentado en otros videos, yo entiendo esta tendencia a la baja, es algo relativamente normal por la coyuntura que estamos viviendo en México de baja de tasas. Hay que recordar que Banco de México de manera relativamente reciente decidió disminuir su tasa de referencia al 8%. Recuerden que la lógica es simple, hay un comité en Banco de México que estipula esta tasa de referencia y los bancos, las SOFIPOS, diferentes instituciones financieras toman como referencia esta tasa. Algunas dicen quiero ser más competitivo que la tasa de referencia y algunos dicen yo quiero ser menos competitivo, es decir, a mí no me importa pagar una tasa alta, y cada banco, cada SOFIPO es dueña de su estrategia de tasas, aunque sí toman como referencia esta tasa de Banco de México. Y a ver, las tasas de Banco de México nunca estuvieron en niveles del 14, del 15, y ahí lo que hacía Story era ofrecer una tasa más competitiva comparada con la tasa de referencia. Ahora, caso contrario, con las nuevas tasas, ya las ajustaron bastante cerca a la tasa de referencia, incluso para algunos plazos están por debajo. Y aquí algo que podemos hacer hablando de referencias es comparar con otras estrategias. Vamos a empezar con una muy básica que solemos usar como un punto de partida. Veamos con los CETES. Observen esta tabla bastante interesante. Los CETES van cambiando cada semana las subastas, pero al cierre de julio tenemos que las tasas están en el plazo de un mes 7.65, 3 meses 7.95, 6 meses están por encima del 8, 8.06, un año 8.23. Y sí, los CETES también han ido a la baja, aunque no de una forma tan drástica como estos recortes que estábamos viendo, más bien ha sido una baja paulatina junto con la tasa de referencia que también ha ido a la baja. De ahí que se justifica que estén bajando las tasas las instituciones financieras, no solamente el caso de Story, podemos ver otros ejemplos. Creo que uno de los casos más sonados en cuanto a recortes de SOFIPOS fue el caso, que ahora ya va a ser Banco, es el que realizó Nu de manera reciente. Fíjate cómo hubo bajas muy relevantes de menos 2.25, menos 2.76, menos 3.80, aunque nos podemos dar cuenta que los dos están bastante alineados hoy en día, con tasas ligeramente cercanas al 8% para diferentes plazos. Y lo que voy a comentar a continuación es una mera teoría mía, esto no está confirmado con ellos, pero al final es lo que parece ser tanto el caso de Nu como el de Story. Y es que hemos observado una evolución en cuanto al tipo de institución financiera que se fue transformando, fueron buscando ahí ciertos cambios, ciertas alianzas, y también tuvieron una fase de crecimiento muy importante. No es lo mismo la estrategia cuando tenían en junio del 2024 cerca de 500,000 de clientes, ahora que rebasan los 3.4 millones de clientes. Mi teoría, primero buscaron tasas extremadamente competitivas en el mercado, fueron llamando la atención, atrayendo nuevos clientes y posteriormente han ido rentabilizando a esos clientes desde la perspectiva interna, es decir, dijeron vamos a ir bajando las tasas, haciendo recortes, a la par que están bajando las tasas en el sistema, pero aquí haciendo recortes más importantes. Por eso en su momento veíamos esa sobretasa del 15% o 13.98 a la vista. También vimos lo que hicieron con su tarjeta Story Black sin anualidad, ofreciendo hasta un 3% de cashback. Entonces ahí también fueron ganando nuevos clientes, tanto para la versión Black como la versión clásica que tenían. Algunos usuarios aspiraban a obtener la tarjeta Black, algunos se los aprobaban, algunos no y les ofrecían la otra tarjeta. Bien se dice en el mundo de las finanzas personales de inversiones que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Quizá ahorita el rendimiento es menor porque también han crecido como institución financiera, quizá tienen mejores indicadores financieros como institución y por eso también han bajado las tasas. Vamos a ver sus indicadores. Pero antes, no te olvides de apoyarme con algo muy sencillo, una manita arriba, porque eso ayuda mucho a este canal a seguir llevando la educación financiera. Veamos qué tal los indicadores recientes de Story. Como lo comentaba anteriormente, hay que recordar que Story es una SOFIPO, Sociedad Financiera Popular, supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay un poco de historia, anteriormente eran Savvy Financieros, también en su momento Más Caja, hicieron ahí unas estrategias de fusiones y de adquisiciones. Entonces, uno de los indicadores que podemos revisar es el NICAP, el nivel de capitalización, que es un indicador que habla de la solidez financiera. Recordar que este indicador lo podemos encontrar expresado por categoría del 1 al 4, donde lo más deseable es que sea categoría nivel 1. También nos pueden dar el indicador calculado, es decir, en porcentaje, y ahí se busca que sea mayor al 131%. Es decir, que busco yo como inversionista, SOFIPOS que sean categoría nivel 1 o expresado en porcentaje mayor al 131%. Vamos a ver un poco de historia. Cuando eran Savvy Financieros hacia el 2023 y 2024, realmente este indicador no nos daba mucha información porque daba números altísimos. Eso suele pasar con SOFIPOS relativamente nuevas, que van captando recursos o de los socios o ya tienen recursos y todavía no han dado muchos préstamos. Lo importante es cuando ya el negocio está operando de una manera con mayor madurez,
donde captan recursos y lo prestan, y ahí se influyen los dos factores para tema del cálculo. Vamos a ver información más reciente. Aquí está. Esta es la que sí nos interesa. Podemos ver cómo fue bajando conforme ya empezó a operar, pero el nivel reciente del 2024 finales y del 2025 se ha mantenido en categoría nivel 1 por encima del 131%. Esta es la fotografía, la parte que más nos interesa, ver la información reciente. Entonces, por este lado y con la información que tienen publicada en este momento, todo bien en cuanto al NICAP. Veamos otros indicadores. Este también es bastante importante, índice de morosidad, es decir, el porcentaje de créditos que no se están pagando en tiempo y forma. Si este indicador es mayor, hay más riesgo porque más clientes están teniendo atrasos, están dejando de pagar, morosidad. Si el indicador es bajo, nos da más tranquilidad. Aquí lo tenemos con el corte a mayo del 2025. Esta información tiene un ligero desfase. Vamos el IMOR de varias instituciones similares. El caso de Nu 7.05, Story 11.96, tiene mayor morosidad Story que Nu, por ejemplo. Finsus, otra Sofipo, tiene un IMOR muy bajo, ahí bastante bien, 1.51. Clar 12.80, Cubo Financiero 16.59, el promedio de Sofipos 10.24. Story se sitúa un poco arriba del promedio, es decir, mayor morosidad. Y aunque hay más indicadores, creo que este vale mucho la pena irlo observando en el tiempo porque desde octubre del 2024 tiene una tendencia al alza, es decir, van dando tarjetas, van dando créditos y poco a poco ha ido incrementando hasta llegar a este 11.96. Si ha seguido esta tendencia, vale la pena observarlo. Ahora bien, hay varias dudas frecuentes que encuentro en redes relacionadas a Story. Vamos a contestar algunas de las que veo que más se repiten y también quiero que tú dejes en los comentarios si hay alguna otra inquietud, alguna duda, alguna buena o mala experiencia, bienvenida en los comentarios. Recientemente comentaban, puedes hacer un tutorial donde veamos dónde checar las tasas de interés de Story, no la tasa nominal, sino la tasa de rendimiento. Veíamos que hay dos versiones, está muy sencillo. Por temas de transparencia van a publicar los dos, solamente que en el caso particular de Story te ponen muy vistoso por fines publicitarios la que es el gap nominal, donde se asume que se reinvierte cuando ya vimos que no necesariamente tú vas a reinvertir o no necesariamente te van a mantener la tasa, ojo. Pero si buscas en su página vas a encontrar sus folletos informativos, sus contratos, vas a encontrar información que te va a llevar a PDFs como este, donde ahí nos van a poner la tasa de rendimiento, que ya es más comparable con otras instituciones financieras porque ya no asume el tema de la reinversión. Preguntan, amigo, ¿cuál es el límite de la inversión? Lo que hablan en su página y lo que pudimos encontrar es que si bien no encontramos que tenga un límite de la cuenta y que máximo puedas tener un cierto acumulado, pero sí existen límites a los depósitos de manera mensual. Y esto depende de cómo hayas abierto tu cuenta. Hay una modalidad que se llama cuenta nivel 1 que te permite depositar cada mes o hacer transferencias por 3,000 UDIs, que son poco menos de 25,000 pesos al mes. Hay una cuenta que se llama de nivel 2 hasta 30,000 UDIs, ahí ya la cantidad es mucho mayor, 240,000 pesos al mes. Esto no es algo exclusivo de Story, muchas instituciones financieras se manejan de esta manera y no te preocupes si tú la tienes en nivel 1, se puede escalar a nivel 2 o otro tipo de niveles, solamente te van a pedir mayor documentación o hacer un proceso en la aplicación o directamente con ellos. Para acceder a la versión que no tiene límites, mencionan o encontramos esta información en su página, que es solamente por invitación y que en un determinado momento ellos te contactan. Y ahora bien, para cerrar con broche de oro, te quiero dejar un comparativo no solamente de Story frente a otras instituciones financieras similares, algunas otras Sofipos para los diferentes plazos. Vamos a verlo. Pero antes de eso también quiero aprovechar muy rápido, si tú aún no lo has hecho, recuerda que todavía tenemos lugares para las consultorías gratuitas que tenemos para una estrategia de largo plazo, esto independientemente de Story. Estamos hablando de una estrategia en planes personales de retiro. Son sesiones personalizadas, 1 a 1, y aquí puedes agendar tu cita para tener esta atención personal en el horario que mejor te quede. Dejo este comentario aquí y también lo voy a fijar en el primer comentario para que ahí puedas apartar tu lugar. Entonces, en resumen y viendo el comparativo, estas son las nuevas tasas de rendimiento de Story, muchas de ellas cercanas al 7%, incluso todas abajo del 8%. Veíamos que en el caso de CETES inclusive hay plazos que están ofreciendo todavía en las últimas subastas arriba del 8%, entonces hubo plazos que se fueron abajo de CETES inclusive. Tienen categoría nivel 1, lo cual habla de cierta solidez financiera. El índice de morosidad está cercano al promedio, un poco por encima, pero es un dato a observar. ¿Y cómo se compara al cierre de julio del 2025 con otras instituciones financieras similares como Finsus, como Clar, como Supertasas, Nu, que esté en proceso de evolución hacia banco, incluso CETES Directo? Bueno, aquí te estoy dejando una tabla para que le pongas pausa, la revises con detalle, de plazos de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años.
Observan cómo hay SOFIPOS que no tienen plazos particulares, por ejemplo, 2 años no lo manejan todas. También observa cómo algunas SOFIPOS son más competitivas en algunos plazos, pero no tanto en otras. Damos un ejemplo. En el caso particular de un año, Finsus es la que lidera con un 11.59, mientras que, por ejemplo, CLAR en la versión de 6 meses está el 10% y hay diferentes variantes por cada plazo. Aquí te lo dejo para que lo hagas con calma. Creo que es importante hacer estos videos educativos de manera periódica porque la información va cambiando, tanto los indicadores financieros como las condiciones de tasas. Me encantaría leerte en los comentarios no solamente tu opinión de Story, sino de qué otra institución financiera regulada te gustaría que hagamos otro video educativo con una actualización. Espero que esta información haya sido de valor y no olvides agendar tu consultoría, como ya te mencionaba, para que puedas tener opciones de corto plazo como la que acabamos de revisar, pero también estés trabajando en tu futuro en estrategias de largo plazo y así estés más diversificado en estrategias de corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.